Eso se puede hacer cuando el niño tiene 2, 3, 4 y 5 años. Si usted lo quiere hacer ahorita con su niño que ya está grande, no le va a creer. No le va a creer porque otras cosas ya lo han impactado. Pero cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, esa es una verdad. Entonces, el propósito es impactar la vida de nuestros hijos. Cuando mi hijo Bobby estaba pequeño, llegó un hermano a la iglesia trayendo una película, y en esa película hablaba del infierno. Bueno, mi hijo dijo, yo no me quiero ir al infierno. Y fue impactado por esa película de 16 milímetros que se daban, que apenas se oían, pero Dios hizo algo en su vida. Eso, la enseñanza de su madre, y muchas veces hasta las amenazas que se hacían para ellos. No tienes que hacer eso porque Dios te está mirando, y eso les impactaba de que Dios los estaba mirando. Ahora a la gente ya no le importa que Dios los mire, amén. Pero el propósito es que los jóvenes sean impactados por la palabra y que sepan, hermanos, que hay una responsabilidad muy grande delante de Dios en sus vidas, en la obediencia a Dios. Y ese es el propósito de este mensaje. Hermanos, Dios está enojado en estos momentos con el mundo. Dios está enojado, hermanos, por la maldad que ha habido. ¿Y saben cuál es una de las señales de que Dios está enojado? Los temblores que día a día están sucediendo durante las semanas pasadas en 7 diferentes países tembló, hermanos, porque dice la Biblia que cuando Dios habla, la tierra tiembla. Estamos, hermanos, al final de la existencia de la raza humana. Va a llegar un día en que va a haber un temblor, según el libro del profeta Ezequiel, un temblor como el que nunca ha habido. Dicen los profetas que la tierra se moverá como un borracho, y es exactamente lo que está sucediendo. Mi hijo me cuenta científicamente, y la tierra se está moviendo en diferentes posiciones, y eso es creíble porque va a llegar el momento en que dice la Biblia que toda obra del humano, todo muro, toda ciudad caerá. Cuando el juicio del Señor venga sobre la tierra, todas las ciudades caerán. ¿Por qué, hermanos? Bueno, científicamente probablemente llegue al momento en que la tierra vuelva a su posición original, en donde estaba cuando existía el paraíso, que todo era verde y todo era vegetación y todo era bello. Bueno, probablemente eso sea que un día llegue y la tierra, que ahorita está inclinada a 30 grados, llegue a moverse a su grado original, y cuando eso sea, pues claro, ningún edificio va a quedar de pie, según el profeta Ezequiel, que profetizó acerca de este acontecimiento. Este día, quiero leer, hermanos, el mensaje del profeta Joel, que el mensaje del profeta Joel habla sobre acontecimientos futuros para el pueblo de Israel, tanto una vez como 2 y 3 veces. Es una repetición, hermanos, este mensaje para los seres humanos. Y ahí el profeta está hablando para acontecimientos que iba a venir al pueblo a la tribu de Judá. Y él habla de lo que le iba a venir a ellos. Después, hermanos, abarca hasta nuestros días, de manera que nosotros podemos entender que ese mensaje también es para nosotros. Así es que los acompaño para que lean conmigo. Dice: tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Viene el día de Jehová, hermanos. Es día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y ahí probablemente esté hablando del pueblo de Babilonia.
pero también puede estar hablando de la batalla del Armagedón. Amén. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como en el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballo, y como gente de a caballo correrán. Como estruendos de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Bueno, ese día va a venir. El día de Jehová es un día de ira, un día de tinieblas, un día de tribulación que muy pronto, hermanos, se verá en los seres humanos. Para el propósito, Dios en su grande amor, en su grande misericordia, nos advierte, hermanos, y nos dice que cuando Él habla, el mundo tiembla, y en estos momentos Dios está hablando al mundo, hermano, secular, al mundo espiritual. Dios está manifestando, porque los temblores suceden en lugares como la India, donde no conocen de Dios. En Turquía, por ejemplo, el día de esta semana estuvo temblando, hermanos, porque la gente necesita de Dios. Dios está hablando a ellos, porque, hermanos, cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y así, hermanos, Dios ha estado hablando a través de estos acontecimientos para que el hombre reaccione y para que el hombre se vuelva a Dios. Ese es uno de los propósitos más grandes y más maravillosos de que Dios nos está advirtiendo a nosotros que el día de Jehová viene muy pronto y que todos estos acontecimientos van a suceder. Nosotros seremos testigos de muchos de ellos y quizá de algunos otros no lo seremos, pero esto va a suceder muy pronto. Durante el mensaje de este día ustedes van a ver algunos videos y quiero que ustedes los aprecien y ustedes puedan distinguir el propósito de estos videos. La palabra dice que delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Estos acontecimientos son acontecimientos proféticos, apocalípticos que sucederán muy pronto. Es que estemos atentos al mensaje de esta mañana. Calma, Oh my God. calma, 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 calma. Las que nosotros vemos en el comercio no tienen esa garantía y por eso nosotros cada vez que fiscalizamos el comercio y inspectamos este tipo de instalaciones, Estamos con un fuerte temblor en este minuto, ¿ah? un poquito A usted le Obvio, me tranquilo, asustan pero los temblores. por favor. ¿Ah? No, pues son las 18 horas con 20 minutos, un fuerte.
en establecer un negocio propio. Bueno, en estos momentos estamos siendo testigos de un nuevo sismo, lo cual estamos sintiendo aquí en los estudios. Bastante largo. Bueno, Estamos tranquilos. Ya va a pasar, ¿ah? Ya va a Estamos pasar. tranquilos, está pasando el movimiento. Estamos sintiendo un fuerte temblor en este momento. Pedimos calma. Les pedimos calma a todos ustedes. Como ustedes ven, estamos sintiendo en este momento pues el fuerte movimiento aquí en el primer piso del canal. Ok. Pero el Señor es Dios verdadero. Él es Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Nada se puede hacer contra un terremoto. Nada se puede hacer cuando el Señor está hablando. ¿Se dan cuenta ustedes de las personas, las reacciones de algunos? Algunos ni siquiera se inmutaron ni se preocuparon, aún estando en ese temblor. Algunos otros sí se paniquearon, pero algunos no. La gente se está acostumbrando tanto a esto que dice la palabra bendita del Señor que aún sucediendo todas estas cosas, la gente no se arrepintió. Si tan solo nos pudiéramos imaginar, hermanos, que Dios nos está hablando a través de esto, Dios nos está hablando a nuestros corazones. Y dice la palabra bendita del Señor que el que viere todas estas cosas y no se arrepintiere, de repente vendrá el Señor y no tendrán salvación. Esto, hermanos, es importante que nosotros notemos. Dios en su infinita misericordia nos está hablando para que nosotros podamos corregir nuestras vidas y, hermanos, estar delante del Señor en su presencia con esa seguridad de la salvación que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de la obediencia y a través de hacer caso a la palabra del Señor. La gente, hermanos, no se quiere arrepentir y todos esos acontecimientos sucederán cuando la gente se está acostumbrando a esto. Hermanos, se burlarán de Dios y dice que la gente blasfemará el nombre del Señor. En lugar de arrepentirse, sucederá esto. Apocalipsis 12:6 dice: mirad, cuando abrió el sexto sello, vi que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como telo de cilicia y la luna se volvió Mucha toda gente se como muestra sangre. escéptica respecto a las 7 señales de la Biblia. No pueden creer que un Dios benevolente pueda lanzar semejante holocausto contra la humanidad. Pero si investigamos la profecía de las 7 señales, vemos que empieza a emerger un patrón. Es un lugar oscuro, situado en los márgenes del conocimiento humano. Un lugar en el que las diferencias entre la ciencia moderna y la antigua profecía empiezan a difuminarse. La siguiente señal nos sitúa frente a ese lugar oscuro, revelándonos un nuevo nivel de horror y destrucción. En la última década el mundo ha sufrido toda una serie de catastróficos terremotos. El tsunami subsiguiente al terremoto de Sumatra de 2004 mató al menos a 270.000 personas. No hace mucho se ha producido un terremoto en China que se calcula que ha matado a 80.000 personas. En 2005 hubo un terremoto en Pakistán que mató a otras 80.000 personas. Mueren cientos de miles de personas. Mujeres, niños, jóvenes y ancianos. ¿Están estas terribles catástrofes relacionadas con alguna antigua profecía bíblica? Para quienes creen en las 7 señales, las pruebas son claras. Cuando él abrió el sexto sello, vi que se producía un gran terremoto. Hay quien cree que lo peor está aún por llegar. Jamás se ha visto nada parecido en la historia de la humanidad. Es un gran terremoto global que aterrorizará a la gente en lo más profundo de su ser. Imagínese un mundo devastado por terribles terremotos que se producen todos al mismo tiempo. Las consecuencias de algo así aterrorizan hasta a los científicos. En Estados Unidos estamos preparados para los terremotos, pero imagínese lo que ocurriría en lugares como Bangladesh. El número de víctimas sería altísimo. Para muchos devotos cristianos esto sería un anticipo de la destrucción profetizada por las 7 señales. Una prueba más de que Dios está intentando despertar a la raza humana para que se sienta más cerca de Él. Los terremotos desempeñan un papel central en la profecía, algo que va más allá de lo que ocurre cuando se rompe el séptimo sello. Los terremotos son un juicio clave de Dios en todo el libro del Apocalipsis.
Cuando se vierte la séptima copa, se produce un terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la Tierra. Se derrumban las montañas por todo el planeta. Las islas se hunden y desaparecen. Ciudades enteras quedan arrasadas. Los creyentes opinan que un terremoto tan grande y destructivo tendría que ser un acto de Dios. Muchos de los juicios del libro de la Revelación son una intensificación de fenómenos naturales que vemos hoy en día. No creo que podamos examinar el mundo natural de hoy y decir que es eso lo que va a ocurrir. Se trataría de un suceso sobrenatural. Los terremotos tienen una larga historia que precede a la Biblia. El reputado sismólogo Thomas Jordan es director del Centro de Terremotos del sur de California. Los terremotos son las catástrofes naturales que más víctimas causan. Tenemos noticia de que a lo largo de la historia ha habido al menos 20 o 21 terremotos que han matado a más de 50.000 personas cada uno. Los terremotos se producen junto a las líneas de falla, lugares en los que colisionan las gigantescas placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Puesto que cada placa pesa billones de toneladas, la energía liberada por un gran terremoto es enorme. De hecho, la isla de Patmos, donde se escribió el Apocalipsis, se encuentra en una zona de gran actividad sísmica. Es incluso probable que Juan de Patmos experimentara de primera mano el terror de un terremoto. Lo mismo puede decirse de sus primeros lectores, los cristianos que vivían en la parte oriental del Imperio Romano. Para ellos el simbolismo de los terremotos estaba claro. Eran el resultado de la ira de Dios. Cuando llegamos al final del juicio de las copas con el gran terremoto, sabemos que hay un gran miedo entre los hombres porque son conscientes de que se enfrentan a la ira de Dios. Dios está descontento. Hoy en día los expertos están intentando conocer más a fondo estos desastres naturales. En California, los geólogos realizan perforaciones con instrumentos muy sensibles en una de las fallas sísmicas más peligrosas del mundo, la falla de San Andrés. En este momento nos encontramos en una situación en la que los científicos nos sentimos incapaces de predecir los terremotos. Es la primera vez que se perfora en una falla sísmica activa. Los sismólogos han instalado una estación de control en la zona de falla para descubrir si es posible o no predecir los terremotos. Aunque hay algo que los científicos tienen muy claro. Sabemos que esos desastres van a producirse. La pregunta es ¿cuándo? Quienes creen en las 7 señales piensan que se va a desatar una fuerza aún más poderosa. No estoy seguro de que sean necesarias todas esas explicaciones científicas. Si Dios decide provocar un terremoto, lo hará. Ya sabemos cuál es la causa de los terremotos y sabemos que continuarán produciéndose. Pero ¿qué tendría que pasar hoy para que un terremoto fuera considerado una señal de Dios? Para que se cumpla esa profecía, tendría que producirse una serie de terremotos globales en diversas ciudades situadas todas junto a las líneas de falla. San Francisco, Tokio, Shanghái, Atenas, Estambul. La lista incluiría algunas ciudades de Estados Unidos, especialmente las que están próximas a la falla de San Andrés. La línea de falla discurre desde el extremo sur del estado, pasa por las zonas urbanizadas de Los Ángeles y llega al norte de California a través de San Francisco. Alina Dorian ha dedicado gran parte de su carrera a planear la respuesta a ese día. El peor lugar y momento para que se produzca un terremoto es en las ciudades en las que la mayoría de la población se encuentra en zonas de alto riesgo, con rascacielos y autopistas, y cuando los niños están en el colegio. Sería un fenómeno extremadamente violento. El suelo podría moverse entre 3 y 6 metros. La sacudida sería tan fuerte que la gente perdería el equilibrio. No podría mantenerse en pie. Las ventanas de los edificios altos se caerían. Los rascacielos serían un peligro tremendo. Todo lo que cae de gran altura se convierte en una bala perdida. A eso hay que añadirle que los cristales, que en esos edificios están fabricados para soportar fuertes vientos, se convertirían en cuchillas voladoras. Los traumatismos que producirían esos objetos serían enormes.
Gran parte de los edificios de ladrillo más antiguos se derrumbarían. Los edificios de hormigón antiguo también. El suelo se levantaría en grandes bloques, dejando a la gente atrapada entre ellos. Se producirían amputaciones, pulmones colapsados, corazones aplastados. Si empiezas a sangrar y no pueden llevarte a un hospital, te mueres. Ni siquiera quienes trabajan en los modernos rascacielos de armazón de acero de Los Ángeles, diseñados para soportar grandes terremotos, están totalmente a salvo. Como poco, esos edificios empezarían a balancearse. Y anticipamos que un gran terremoto derribaría también algunos de ellos. La sacudida apenas duraría unos minutos. Pero el horror no habrá hecho más que empezar para quienes sobrevivan al seísmo inicial. Los incendios, provocados por la rotura de las tuberías de gas y la caída de los cables de alta tensión, se propagarían por toda la ciudad. Cuando se producen varios incendios simultáneamente, los bomberos no dan abasto. Y en vez de apagarse gradualmente, los incendios empiezan a crecer. Y naturalmente, cuando alcanzan determinado tamaño, no hacen más que aumentar. Es lo que llamamos conflagración. Con las tuberías de agua rotas y las carreteras cortadas, el incendio posterior a un terremoto podría durar días en Los Ángeles, incluso semanas. Miles de personas atrapadas en edificios derrumbados o demasiado heridas para moverse morirían calcinadas. Finalmente, hasta un incendio de esta magnitud acaba consumiéndose, pero la comunidad continuará sufriendo. No solo serían las muertes. Luego necesitaríamos 6 meses, 1 año, 2 años de recuperación. Y no solo para los enfermos, sino para la gente desplazada, la gente sin hogar, para quienes se han quedado sin empleo y lo han perdido todo. Imagínese intentar volver a empezar otra vez como individuo, como sistema, como empresa. Las consecuencias de algo así serían enormes. Y esto en una sola ciudad, en un solo país, de todo el mundo. Imagínese las consecuencias que tendrían varios terremotos producidos simultáneamente en las zonas más pobres del globo. Esos edificios no pueden sobrevivir. Y esa gente no tendría a dónde ir. Además, son zonas con una gran densidad de población. Todo esto habría que tener en cuenta. Una catástrofe de proporciones bíblicas. Los terremotos son una advertencia. Han ocurrido a lo largo de la historia humana y son una indicación de que Dios sigue controlando la tierra. Ahora ya sabemos qué es lo que ocasiona los terremotos. Amén. ¿Qué es lo que ocasiona los terremotos? Dios está enojado, hermanos. Definitivamente, Dios está enojado por la maldad del hombre. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos estar prevenidos porque todos esos acontecimientos sucederán muy pronto. Y ya lo estamos viendo. Tristemente, en este mes, en esta semana, han sido 7 terremotos en diferentes partes. Uno de los más tremendos sucedió en Puerto Rico, el otro en Turquía el día de ayer. Y hermanos, se siguen sucediendo esto. Dios está enojado y nos está advirtiendo para que nosotros estemos conscientes de eso. Dice la palabra bendita del Señor que Él arranca a los montes con su furor y no saben quién los trastornó. ¿Cómo es que los montes se deshacen? ¿Cómo es que los montes se desaparecen? Nadie sabe, dice Job. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sea las estrellas. Y esto, hermanos, es lo que está sucediendo en estos momentos. Los derrumbes son cosas que impactan a cualquiera, sean provocadas por el hombre o por un fenómeno natural, como lo ocurrido en Valdivia cuando unos turistas grabaron cómo un montón de piedra serena caía por el Cerro Niebla. Fenómeno natural que llamó la atención, al igual que esta avalancha de lodo, porque el singular sonido que emitió pone los pelos de punta.
Ocurrió en Canadá y quienes estaban en el bote de helado salvaron de milagro que los palos no los golpearan. Pero sin lugar a dudas, los derrumbes más impactantes son aquellos donde el hombre ha construido. Por ejemplo, mire cómo un puente cubierto de nieve simplemente no dio más y cayó. Por suerte nadie pasaba sobre él en aquel momento. Y mire cómo el techo de este estadio colapsa por la abundante cantidad de nieve y agua que había sobre él, rompiéndose de una manera impresionante. Last night, snow leaking in the roof, and the roof collapsed this morning. Para que vea que no siempre lo que construye el hombre queda bien hecho. Y cuando los edificios caen, no hay persona que no ponga cara de asombro. Mire nada más cómo de la nada una columna de departamentos cae sin motivo aparente. El hecho ocurrió en Rusia y dejó a miles de personas impactadas, como también la caída de este edificio. De a poco comenzó a inclinarse hasta que al cabo de unos segundos no dio más y terminó cayendo sobre otro. Story high building. But not for long. Moments later, the entire high-rise tips, splits, and crashes down. Power lines snap and spark. Gets thousands of tons of concrete. Slam against the building across the street. And finally collapse. Y dejamos para el final uno de los videos más impactantes de los últimos tiempos. Ocurrió en Indiana, Estados Unidos, donde una tormenta arrasó con el escenario de un recital. Esta clase de derrumbes, hermanos, ha sido impactante en el mundo. Y en El Salvador, por ejemplo, un pueblo entero quedó sepultado bajo el lodo de un cerro que se deshizo. En California, una colonia completa quedó sepultada bajo estos desastres naturales, que la palabra de Dios dice que el Señor es el que derrumba los montes. Y todo esto sucederá muy pronto y nosotros sabemos ahora por qué sucede eso. Los científicos del video anterior estaban diciendo que eso se debe a la ira de Dios y es realmente lo que está sucediendo. Estos acontecimientos no van a parar, estos acontecimientos van a seguir. Dice el profeta Joel
tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está ese día, hermanos. Viene ese día de terremotos, de desastres, ya está cerca. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y día de sombras, como sobre los montes se extiende el alba. Esos desastres van a seguir y nosotros tenemos que estar preocupados por eso. Y nosotros necesitamos estar prevenidos para eso, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. El propósito de este mensaje, el propósito de esta enseñanza es que nosotros estemos preparados para ese momento en que va a venir todos estos acontecimientos sobre la tierra. Que el Señor nos libre de esto, hermanos. Hear the thunder? Oh, look, honey, it looks like a face. Todo esto, hermanos, son acontecimientos que han pasado en estos momentos. Gracias a Dios que nosotros estamos bien. Amén. Gracias a Dios que Dios nos está previniendo. Pero nosotros vivimos en uno de los peores lugares que hay en la tierra. Y todo debido al volcán Kilauea, el que siempre ha estado activo. Los científicos dicen que cuando este volcán haga su erupción total, una cuarta parte de la isla grande se desprenderá hacia el mar, haciendo una ola tan inmensa
que podrá destruir parte de Asia y parte de las costas de los Estados Unidos con el maremoto que tendrá lugar. Y nosotros vivimos aquí. Quiere decir, hermanos, que a nosotros, gracias a Dios, no nos ha llegado. Pero qué bueno que nosotros pongamos en nuestro corazón el deseo de obedecer a Dios y de estar delante de Él dispuestos para obedecerle. Y dice, y Él nos librará de la ira del Cordero. Él nos librará del lazo del cazador. ¿Por qué los incendios están destruyendo el mundo? En California, hermanos, ha habido mucha destrucción por el fuego y ustedes son testigos. En Brasil, mucha destrucción por el fuego. Y en Australia, acabamos de ver, hermanos, este año, un tremendo, pero tremendo incendio que ha sido trascendental. El fuego está consumiendo también el mundo. No solamente el agua, las inundaciones, pero Australia vivió, hermanos, un tremendo incendio y después de este incendio un tremendo aguacero que se ve que el juicio de Dios está derramándose sobre esta ciudad. Es tiempo de que esa gente se pudiera arrepentir. Si nos volvemos a Dios, Él va a tener misericordia de nosotros. Las llamas que ocasionaron uno de los episodios más graves este 2 de enero. Miles de personas tuvieron que alejarse de sus casas y dirigirse a las playas para no ser alcanzadas por el fuego, que hasta el momento ha cobrado la vida de 17 personas. Los incendios son aún más peligrosos cuando sopla aire caliente y seco hacia las costas pobladas. Masas de aire de diferentes densidades hacen que la dirección del viento cambie y se esparza el fuego. La biodiversidad ha llevado la peor parte. Según la ministra de Ambiente, Susan Lee, un tercio de los koalas en Nueva Gales del Sur pueden haber muerto en los incendios y un tercio de su hábitat ha sido destruido. Otra de las regiones donde reina la preocupación es la localidad costera de Malacura, donde están atrapados unos 1.000 lugareños y otros 3.000 turistas. Para hacerle frente a la situación, el gobierno ha enviado un buque y varios helicópteros. La idea es lograr realizar una evacuación masiva. Sin embargo, la presencia de humo y las difíciles condiciones meteorológicas han impedido que los operativos se realicen con facilidad. Solo hasta este jueves, un descenso de las temperaturas facilitó la evacuación. Miles de personas tomaron las carreteras para intentar escapar de la costa sureste. La situación generó una gran congestión y un aumento en la compra de combustibles y víveres. Mientras tanto, en el otro extremo del país, en el estado de Australia Occidental, un incendio arde fuera de control y los habitantes se preparan también para afrontar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Para atender los cerca de 90 incendios activos hay más de 2.000 bomberos, y casi todos voluntarios, trabajando en turnos de 12 horas o más para apagar los incendios, y varios han muerto en esta labor. Hay algo más que hay, hermanos, en cuestión de señales para el último tiempo. Le preguntaban a un hombre de Dios, un siervo del Señor, ¿en dónde está nuestra posición en estos momentos para la segunda venida de Cristo? Y él contestó, ahorita estamos esperando la destrucción de Damasco y que la guerra entre Gog y Magog inicie. Ese es el principio del fin. Y en estos momentos, hermanos, la ciudad de Damasco está siendo destruida y los ejércitos de Gog y Magog están siendo puestos en Siria, listos para la batalla que tendrá lugar en Israel muy pronto. Así es que estos son los acontecimientos, los últimos acontecimientos que nos muestra
la palabra para estar listos para el fin. Esto es lo que va a suceder. الحل السياسي مع من يحمل السلاح ويقتل، ولكن نحن نرغب بالحل السياسي ونتمنى أن يعود الجيش إلى ثكناته بأقصى سرعة، نتمنى أن يعود الأمن إلى مكاتبه وأبنيته ومواقعه أيضا بأقصى سرعة. Because of your insistence in continuing your bombings in Al-Mali, Zumar and the Mossadam. تمارس عملية التعتيم على هذه Last night, on my orders, America's armed forces began strikes against ISIL targets in Syria. I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State. Nous allons intensifier nos frappes. Nous allons choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible à cette armée terroriste. We face a shared threat, and we must share information and intelligence to better protect ourselves from these brutal terrorists. На основе решающее слово, безусловно. Сирия дружественная для нас сторона. Мы готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса. להגן על גבולותינו, להגן על מדינתנו. פנינו לשלום, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואני לא מציע לאיש שינסה אותנו. Even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. Russia holds some responsibility in the fact that they guaranteed that Syria wouldn't use chemical weapons again, and they did. When you spoke about negotiation regarding whether to end the conflict in Syria or talking about the future of Syria, I think it's fully open. El país de Siria es una de las señales que dice la Biblia que será destruido, y casi la mayoría de Siria ha sido destruida por el poder de la guerra.
Estamos a un paso, hermanos, de entrar a la tribulación y nosotros somos testigos de eso. Vuelvo a repetir, hermanos, nosotros no hemos tenido ningún problema. Dios ha sido bueno con nosotros y ustedes son testigos. La mayoría de los huracanes que han venido contra Hawái han sido desplazados por la mano poderosa del Señor. ¿Por qué, hermanos? Abraham, como dijo Abraham, si hubiere 10, por esos 10 las ibas a destruir. Y el Señor dijo, si hubiere 10, no serán destruidos. Entonces, hermanos, nosotros somos testigos de este acontecimiento y de todos estos acontecimientos que vendrán. Nosotros, hermanos, ya lo estamos viendo. Necesitamos nosotros prepararnos para lo que vendrá, hermanos. Quiero mostrar lo que dice el Salmo. Dice, entonces la tierra se estremeció y tembló, los montes, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Y estos son, hermanos, los últimos acontecimientos que sucederán, hermanos, dentro del plan bendito del Señor, que nosotros seremos testigos. Con la falla de San Andrés lista para detonar en cualquier momento, los expertos y los residentes se preparan para una catástrofe que es muy difícil de predecir. María Paula Ochoa con los detalles. Aunque estas increíbles imágenes son de una película, los expertos aseguran que la amenaza de un gran terremoto de casi 8 puntos por causa de la falla de San Andrés es real. El movimiento en estas placas es horizontal, la energía se va acumulando, van empujando una contra otra y de pronto, cada 150 años o 200 años se suelta esa energía y genera un terremoto. La última vez que esto ocurrió en el sur de California fue hace más de 160 años. Y aunque los sismos aún no se pueden predecir, este sismólogo asegura que la falla está cargada y lista para disparar. Con un despliegue de tecnología, los centros de investigación siguen los movimientos telúricos. Tenemos desplegados cientos de sismómetros, también tenemos equipos de GPS, tenemos monitoreo satelital. Y están desarrollando un sistema de alerta temprana que permitiría anunciar con segundos de antelación la llegada del gran terremoto. Tiempo corto, pero suficiente para evitar tragedias. Las puertas de una estación de bombero, por ejemplo, se pueden abrir para evitar que se quede bloqueada por la sacudida. Un ascensor lo puedes detener en el siguiente piso para evitar que la gente se quede bloqueada. Tras el terremoto de Northridge en 1994, que destruyó decenas de casas y edificios, el condado de Los Ángeles ha actualizado los códigos antisísmicos. Lo principal es la fundación del hogar, porque eso es lo que va a sostener la casa durante el movimiento del sismo. Para cumplir con los códigos de seguridad sísmica, al readecuar una propiedad, es importante colocar brazos que sostengan las tuberías y placas de metal pesado para que soporten los cimientos de la casa. Esto puede aguantar un movimiento de 48 pulgadas. Así lo hizo el Centro de Emergencias de Los Ángeles, que ahora es el edificio más seguro de la ciudad. Medicinas. La preparación es lo más importante. Laura siempre trae en su coche una bolsa con artículos de primera necesidad. Sabiendo que uno tiene sus cosas ahí que necesitan, lo pone a uno mucho más calmado. Tratar de minimizar el Las emergencias no dan aviso, por eso es importante preparar con anticipación un plan de acción. Saber qué hacer con sus familias en casa o en las escuelas o en el trabajo, tener suministro, comida, agua y lo esencial necesario para usted y mantenerse informado. Esa es California, hermanos. Eso es lo que está por venir. Pero miren ustedes, vamos a leer algunas partes de la Escritura en donde demuestra un momento apocalíptico un poco más fuerte que lo que acabamos de ver. Vamos a verlo en la palabra del Señor y se encuentra precisamente en el libro del Apocalipsis, capítulo 6. Dice que cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto, el sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre. Esto también lo profetizó Joel. En el capítulo 2 del libro de Joel, el profeta Joel, él pronosticó esto. Dice Apocalipsis 8:5, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Son todos estos terremotos que ha habido,
Son principios de dolores, no han sido muy severos, solamente es para llamarnos la atención, para que nos volvamos a Dios. Los terremotos que habrá en el futuro serán tan desastrosos que la gente, en lugar de buscar a Dios, blasfemará el nombre del Señor. Capítulo 11, verso 13 dice: y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios. Este terremoto probablemente se lleve a cabo en Israel. En Israel es una zona no sísmica, en Israel no tiembla, pero temblará, amén, porque Dios también tiene un juicio para ellos. Apocalipsis 16, 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto lo profetizó el profeta Ezequiel en el capítulo 38. Él profetizó ese terremoto que va a haber. Amén. Ese terremoto será un terremoto devastador en donde no quedará piedra sobre piedra en el mundo entero que no sea destruida. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, verso 19 dice: he hablado en mi ira, juro que en este tiempo habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Temblarán ante mí los peces del mar y las aves del cielo, los animales del campo y los reptiles que se arrastran en la tierra, y toda la gente en la faz de la tierra. Se derrumbarán las montañas, se caerán los pendientes y vendrán todo muro abajo. Todo se caerá. Así es que, hermanos, nosotros estamos en una de las momentos de gracia delante de Dios, en unos momentos de prevención para nuestras vidas, de poder arreglar nuestras vidas, de poder vivir dentro del temor de Dios, porque el panorama profético ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo los acontecimientos que vendrán sobre la tierra y que serán mucho más que todo lo que ahorita yo les he presentado. Amén. Eso es solamente para prevenirnos. Será tan tremendo esto que nos da a nosotros la pauta de poder prevenirnos. Dice la palabra del Señor: el que viere todas estas cosas y no se previniere, lo consideraré un hombre necio que puso su casa sobre la arena, y vinieron vientos y vinieron ríos y vinieron terremotos y la casa se perdió, desapareció. ¿Por qué? Porque se sembró en la arena, porque no se hizo caso al llamamiento de Dios. Dice más: sin en cambio el hombre sabio que hace caso, lo compararé al hombre que puso su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron terremotos, pero la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Necesitamos estar fundados sobre la roca, hermanos, y cuando nosotros fundemos nuestra casa sobre la roca, entonces, hermanos, el Salmo 46 será efectivo en nuestras vidas. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida. Nosotros no temeremos y se traspasen los montes al corazón de la mar, hermanos. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros no tendremos miedo, no tendremos temor. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra casa sobre la roca. Jóvenes, hermanos, si nosotros no hacemos caso a estas señales que en esta mañana he presentado, seremos necios y edificaremos en la arena. Pero si usted es sabio, pondrá su casa sobre la roca, y cuando vengan todos estos acontecimientos, no temerá su corazón, no tendrá miedo, porque el Señor nuestro Dios nos librará del momento de la ira del Cordero. Y todo esto, dice, son principios de dolores. Es mi obligación como pastor enseñarles esto y mostrarles esto para prevenirnos, para que después no digamos no se nos dijo, no se nos advirtió. Es una advertencia clara y visible de Dios. Tenemos que caminar delante de Dios con santidad. Tenemos que caminar con rectitud delante de Dios. ¿Saben una de las cosas, hermanos? Ha llegado el momento de que nosotros aprendamos a obedecer la palabra del Señor, a obedecer sus mandamientos, de manera que cuando el Señor venga,
nosotros podamos presentarnos ante su presencia y decirle: Señor, yo he vivido de acuerdo a tu palabra, yo he vivido de acuerdo a tus mandamientos, y poder reclamar las promesas de Dios. Y dice: aunque los montes sean removidos, no temerá mi corazón. Pero el hombre que no se previene será semejante al hombre necio e insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sobre qué está edificada nuestra casa, hermanos? ¿Sobre qué está edificado nuestra familia? ¿Sobre qué está edificado nuestro corazón? Necesitamos nosotros reaccionar a la voz de Dios y ser sabios. Este es el último video que les voy a poner. Vuelvo a repetir. Esto, hermanos, es una advertencia de Dios. Esto está sucediendo. Ojalá Dios quiera que Puerto Rico pueda volverse a Dios. Puerto Rico, hermanos, ha sido la cuna de la evangelización. Ya lo he repetido durante esta semana. Tenemos que orar por nuestros hermanos que viven ahí. La mayoría de ellos conocen de Dios porque el evangelio en América, hermanos, salió de ahí. Los grandes movimientos, las grandes campañas evangelísticas fueron hechas por nuestro hermano Gigi Ávila, por otros hombres de Dios que crearon, hermanos, movimientos y denominaciones efectivas en la evangelización, pero que los últimos años se han pasado peleando y engrandeciéndose, hermanos, y miren las consecuencias. Dios ama Puerto Rico. Y dirán: pues qué clase de amor, miren cómo están siendo destruidos, temblores, con miedo y con temor, sin comida, viviendo con pánico afuera. Dios ama Puerto Rico. Por eso Dios les está advirtiendo. Dios nos ama a nosotros. ¿Queremos llegar a eso? No, hermanos, no. Pongamos nuestra casa sobre la roca, y aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque vengan terremotos, que nuestra casa esté segura en el Señor. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fe. Veamos por último esto, hermano. Explosión de un supervolcán. Nuestro planeta es el hogar de un gran número de seres vivos y plantas, campos verdes y perfumados, lagos azules, bosques pintorescos, pero no te olvides de las montañas. Irónicamente, ellas esconden uno de los mayores peligros para la humanidad. Todos sabemos que una erupción volcánica causa destrucción y se cobra la vida de decenas o incluso cientos de personas. Sin embargo, existe la noción de un supervolcán. El término se utiliza para referirse a los volcanes cuya erupción tendría consecuencias terribles, incluyendo el cambio climático. Hasta la fecha, la ciencia conoce unos 20 volcanes de este tipo. Aproximadamente la mitad de ellos se encuentran en las Américas, mientras que el resto están dispersos por Europa, Japón e Indonesia. La última erupción de un supervolcán ocurrió hace 26.5 mil años en la isla norte de Nueva Zelanda. En ese momento, una gran cantidad de cenizas y otras sustancias tóxicas fueron lanzadas a la atmósfera. Las lluvias de ácido sulfúrico cayeron sobre la Tierra durante 6 años. Las nubes de polvo cubrieron el Sol durante mucho tiempo, causando un invierno nuclear. La humanidad se vio gravemente afectada por esta catástrofe. ¿Deberíamos tener miedo de que un supervolcán entre en erupción? Definitivamente, porque las consecuencias descritas son solo una parte de lo que la humanidad puede esperar. El efecto invernadero, el calentamiento del planeta, tsunamis, la extensa destrucción de la Tierra, lluvias anormalmente fuertes, superinundaciones, mortales huracanes de gases volcánicos, rocas y cenizas. Estas escenas de una película de terror pueden convertirse fácilmente en realidad. Miremos, por ejemplo, la caldera de Yellowstone, uno de los supervolcanes más famosos. Su erupción generaría una cantidad de lava y ceniza suficiente para cubrir cualquier ciudad importante con una capa de emisiones de varios kilómetros. Pero eso no es todo. En la estratosfera, una mezcla de polvo y gases creará una capa que no dejará pasar la luz solar. Causará una crisis agrícola. Los árboles no florecerán. Los frutos no madurarán. Los animales no tendrán nada que comer, porque la cantidad de vegetación disminuirá. Todos estaremos en peligro de extinción, porque el suministro mundial de alimentos será suficiente para unos meses. Los afortunados que tengan suficiente comida tendrán que pasar varios años en un planeta oscuro, frío y solitario. La perspectiva
en nuestra opinión, es más que aterradora. El único consuelo es que los supervolcanes rara vez hacen erupción. La caldera de Yellowstone, por ejemplo, entró en erupción por última vez hace 640,000 años. En promedio, según los científicos, las erupciones ocurren cada 100,000 años. Sin embargo, no hay que olvidar que incluso los propios científicos dicen que es simplemente imposible predecir la erupción exacta de un volcán. Enorme derrumbe. En este caso, la culpa también es de los volcanes. Sin embargo, no hablaremos de lava ni de nubes de cenizas que cubrirán el planeta. Si estudiamos la historia, descubriremos que las islas hawaianas son pequeñas, pero tristemente célebres. Aproximadamente una vez cada 100,000 años tiene lugar la destrucción a gran escala de rocas volcánicas. La increíble masa de tierra, rocas y polvo se mueve a gran velocidad, matando y destruyendo todo a su paso. Sin embargo, esto no es lo más terrible. Una vez en el agua, estos deslizamientos de tierra causan graves tsunamis que generan destrucción en todo el planeta. Si todavía no estás convencido y no estás lo suficientemente asustado, ¿qué tal algunos detalles específicos? Sobre todo, la humanidad debería tener miedo de la destrucción de las paredes del volcán Kilauea. Se encuentra en la isla de Hawái y es el volcán más activo de su región. Desde la última vez que se despertó, en 1983, el volcán Kilauea ha seguido en erupción hasta hoy. A pesar de que la intensidad cambia constantemente, el hecho mismo de las erupciones constantes es motivo de preocupación, debido a que incluso una pequeña sacudida puede hacer que la roca inestable se derrumbe fácilmente. Si eso sucede, 12,000 kilómetros cúbicos de tierra caerán al océano a gran velocidad. Esto será más que suficiente para causar un tsunami que literalmente puede arrasar con toda la costa oeste de Norteamérica. Realmente esperamos que esto no suceda, pero no hace mucho, los científicos perforaron un pozo en la isla. Allí descubrieron rocas muy frágiles a una profundidad de tan solo 3,5 kilómetros. Estas rocas serán la superficie para los futuros deslizamientos de tierra. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esto? Las peores. Tsunami desde el norte. Permítanos hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa de los destructivos tsunamis de nuestro tiempo? La mayoría probablemente responderá: los terremotos causados por el movimiento de las placas litosféricas. Aunque esta es una buena respuesta, no es la única. Los tsunamis también se forman cuando un fenómeno natural desplaza demasiada agua. Y estamos hablando de toda clase de fenómenos. Por ejemplo, la destrucción de hielo en el norte de nuestro planeta. El 9 de julio de 1958, Alaska fue afectada por un terremoto de magnitud 7.8. Los choques subterráneos de esta magnitud pueden ser muy destructivos en sí mismos, pero además, el terremoto causó un poderoso deslizamiento de tierra. 30 millones de metros cúbicos de rocas y hielo cayeron al agua, creando una ola de 520 metros de altura. Nunca ha habido una ola más grande en la historia de la humanidad. El 17 de junio de 2017, un deslizamiento de tierra inusualmente grande ocurrió en la parte noroeste de Groenlandia, en Karrakt Fjord. Hielo, nieve y pedazos de roca colapsaron desde una altura de unos 1000 metros directamente en el agua. Así, se formó una ola de más de 100 metros de altura. Resultó ser lo suficientemente poderosa como para destruir algunas casas y personas. ¿Por qué te estamos contando todo esto? Porque es bastante fácil trazar un paralelo con la situación actual. El cambio climático en el planeta está provocando el derretimiento de los glaciares y la exposición de más y más rocas. ¿Quién sabe cuándo ocurrirá el próximo deslizamiento de tierra y cuán devastador será? Terremoto de Cascadia. Existe un concepto conocido como zonas de subducción. Son lugares de nuestro planeta donde algunos bloques de la corteza terrestre están sumergidos bajo otros. Son una de las causas más frecuentes de actividad sísmica y erupciones volcánicas.
En general, hay un gran número de estos lugares en el planeta, pero hoy solo nos interesa uno de ellos, la zona de subducción de Cascadia. Se encuentra a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá. La peligrosa línea se extiende 1000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el norte de California. Aproximadamente una vez cada 300 años se produce un gran terremoto de magnitud 9 o 10 en este lugar. El último terremoto registrado por los científicos ocurrió aquí en el año 1700. La última campana de advertencia sonó en febrero de 2016. Fue entonces cuando se registró una concentración masiva de monóxido de carbono en el área de la falla. Los expertos creen que tal comportamiento es una clara señal de un terremoto inminente. El fondo del océano se mueve, las placas se contraen y la presión entre ellas aumenta. Esto causa el desplazamiento de gases tóxicos. Por cierto, un terremoto de magnitud 10 tiene una fuerza muy destructiva. Destroza edificios y causa graves daños a la zona. Forma grietas en el suelo, causando derrumbes y deslizamientos. Es casi imposible predecir las consecuencias, así que nadie está protegido de las consecuencias. Y las consecuencias son las siguientes. El terremoto provocará un cambio en el relieve de la Tierra. La zona costera cercana a la falla se asentará y las costas pronto estarán cubiertas por la ola más grande en la historia de la humanidad. Como dijimos al principio, nuestro planeta puede jugar una broma muy mala con nosotros. Calentamiento global. Sin embargo, para ser honestos, si la Tierra fuera un ser vivo, tendría toda la razón para estar enojado y tratar de vengarse de nosotros. Probablemente todos nuestros espectadores han oído hablar de la amenaza del calentamiento global. Por supuesto, en los tiempos modernos esta es la historia más importante y todos están hablando de este tema. Pero el problema es que la mayoría de la gente subestima la amenaza del calentamiento global y no entiende cuán grave es el problema. La situación es la siguiente. Desde hace casi 2 décadas, la temperatura del planeta ha ido aumentando constantemente. Según las estimaciones de los expertos, la temperatura en cada nueva década es más alta que la temperatura de la década anterior. En los últimos 50 años, la temperatura en el Ártico ha aumentado en 5 grados. Debido a esto, los glaciares y las regiones permafrost están desapareciendo. La superficie de hielo del Ártico ya ha disminuido en más de un 25% desde 1970. El espesor del hielo se ha reducido casi a la mitad. ¿Qué debemos esperar del calentamiento global? Las consecuencias variarán de una región a otra, pero las principales consecuencias serán la elevación del nivel del mar, cambios en las precipitaciones, tanto en cantidad como en fuerza. Y, por supuesto, la zona desértica seguirá creciendo. Corremos el riesgo de enfrentar olas de calor, sequías y acidificación de los océanos. Los cambios de temperatura llevarán a la extinción de muchos animales. Por ejemplo, la población de osos polares disminuirá en 2/3 para el año 2050. La gente perderá sus lugares para vivir, porque la tierra quedará sumergida bajo el agua y se enfrentará a la falta de alimentos, ya que será más difícil obtener cosechas buenas. En el peor de los casos, el calentamiento provocará la liberación global de dióxido de carbono de los océanos del mundo. Como resultado, nuestro planeta se volverá tan inhabitable como Venus. Según las previsiones, si no se detiene el calentamiento global, en 50 años algunos países del mundo dejarán de ser aptos para la vida. Por ejemplo, en la región del Golfo Pérsico, la temperatura media del aire será de 75 grados centígrados. ¿Sabes qué es lo más interesante? Los científicos con casi un 100% de confianza dicen, la causa del calentamiento global son los humanos y su forma de vida. Gloria a Dios. Quiero que se pongan de pie, mis queridos hermanos. Vamos esta mañana a hacer algo en el nombre del Señor. Y por todo lo que yo les he presentado, el único propósito es de prepararlos para este momento. Miren ustedes las promesas de Dios para nuestras vidas. Miren lo que Dios ha preparado para nosotros. Si nosotros oímos la voz de Dios y somos sabios, dije al principio, vamos a edificar nuestra casa sobre la roca. Y esperaremos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra, tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo del sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo,
para poner a prueba a los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque obedeciste a mi palabra, porque obedeciste a mi mandato. Dice, todo en el mundo tendrá dificultad y sufrimiento, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Esto, hermanos, es algo que es para nosotros. Cuando nosotros obedezcamos al Señor, las promesas del Señor son firmes y son verdaderas. Es tiempo, hermanos, que nosotros arreglemos nuestra vida delante de Dios y edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Quiero que pasemos al altar esta mañana, hermanos. Si ustedes oyeron del volcán Kilauea, nosotros vivimos aquí. Edifiquemos en esta mañana nuestra casa sobre la roca y vivamos, hermanos, en obediencia al Señor, porque tú obedeciste a mi palabra, porque tú obedeciste mis mandatos pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Hay una promesa de parte de Dios y es mi deber como pastor, hermanos, enseñarles y llevarlos a que edifiquemos nuestra casa sobre la roca y vivamos, hermanos, seguros en Cristo Jesús. Repito, cuando el Señor venga, solamente tenemos que decirle al Señor, Señor, yo he vivido de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus mandamientos, yo he caminado en tus mandamientos. Por lo tanto, reclamo tus promesas benditas para mí, para mi familia, y dice que nadie podrá tocarnos, hermanos, porque somos la niña de los ojos de Dios cuando nosotros obedezcamos sus mandamientos. Esta mañana, en el nombre del Señor, quiero que oremos al Señor. Cada padre de familia es responsable de su casa. Edifiquemos, hermanos, nuestra casa sobre la roca. Nuestros hijos dependen de nuestra oración. Nuestros hijos dependen de nuestra consagración. Nuestros hijos dependen, hermanos, de cómo tengamos nuestra casa delante de Dios. Si la edificamos sobre la arena, pereceremos, pero si la edificamos sobre la roca, nosotros seremos guardados. Eso no se los garantizo yo, eso se los garantiza el Señor. Solo está cuestión de que oigamos y entendamos lo que Dios está transmitiendo a nuestras vidas. Que no haya ninguna excusa, que no haya ningún pretexto, que no sabíamos, que a nosotros no se nos dijo. Estemos, hermanos, edificados sobre la roca. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, esta mañana. Todos los acontecimientos que por tu gracia bendita, por tu amor bendito, tú nos has presentado, Señor, para prevenirnos, Señor, y para estar en pie delante de tu presencia. Que no nos agarre desprevenido todo esto, Señor. Que estemos conscientes, Señor, de que todo esto va a suceder, de lo que ya está sucediendo, advirtiéndole a tu pueblo, Señor, para que se vuelva a ti, advirtiéndole a tu iglesia, Señor, para que se vuelva a tu presencia, Señor. A todos aquellos que tú has llamado, Señor, para salvación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Padre Celestial, que hagas misericordia y que permitas, Señor, que este mensaje quede grabado en los corazones, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, que edifiquen sus casas, Señor, sobre la roca y que puedan, Señor, seguir tus instrucciones, seguir tus mandamientos, seguir la obediencia a ti, Padre Celestial, de manera, Señor, que tú te puedas manifestar en sus vidas y puedas obrar poderosamente sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te ruego que hagas misericordia. Señor, mira, Padre Celestial, los acontecimientos que vendrán, Señor, del cielo y de la tierra, sobre estas islas, Señor, sobre el mundo entero, Señor. Gracias, Señor, por prepararnos. Gracias, Señor, para que no solamente, Señor, espiritualmente, sino científicamente está comprobado, Señor, que estos acontecimientos sucederán y que las islas de Hawái tendrán un gran impacto, Señor, en el mundo, a través, Señor, de tu palabra, a través, Señor, de los acontecimientos científicos que tú, Señor, has preparado, Señor, para el mundo.
Señor, ayúdanos, que las islas de Hawái nos volvamos a ti, Señor. Que el Señor del cielo edifiquemos nuestra casa sobre la roca, Señor. Que seamos librados de la ira del Cordero, Señor. Que el mal no venga a nuestros hogares, a nuestras casas. Vivimos aquí, Señor, pero no importa. Señor, tú dices que nos guardarás, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a obedecerte, a vivir en obediencia. Y que no echemos, Señor, en saco roto lo que esta mañana hemos visto y aprendido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por esta iglesia, Señor, y te pido que tú nos ayudes para impactar a las multitudes, para hablarle a las almas que vamos a ganar, Señor, para tu gloria y tu honra, que les podamos advertir del peligro, Señor, que se cierne sobre el mundo entero, Señor, acerca de tu venida y del castigo que vendrá sobre la tierra. Ayúdanos para que cada momento que veamos, Señor, esto en la televisión, nos recuerde, Señor, y nos aumente la fe para estar más apercibidos, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, a la obediencia a tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias esta mañana y te pido, Señor, que tú obres en el corazón de mis hermanos, Señor, que no echemos en saco roto, Señor, lo que aprendemos, sino que enmendemos nuestras vidas y estemos preparados, Señor, para que no vengan las disculpas después que no sabíamos. Señor, gracias por hablarnos, gracias por advertirnos, gracias, Señor, por tener la tecnología, Señor, que nos avisa, que nos dice, que nos enseña, que nos muestra, Señor, lo que tú estás haciendo en el mundo, Padre, porque estás enojado con nosotros, Señor, por todas las ofensas que hemos hecho, porque nos hemos vuelto a la idolatría, porque hemos pecado delante de ti, porque el mundo está bajo tu juicio, Señor, por la desobediencia que ha habido en la raza humana, Señor. Te pido perdón por ellos, Señor. Te pido perdón, Señor, por la iglesia, Señor, que ha vivido en pleitos, Señor, en disensiones, Señor. Permítenos que todos estos acontecimientos nos una, nos traiga la unidad del Espíritu, del vínculo de la paz, y que podamos vivir y hacer tu obra bendita, Señor, y prevenir al mundo entero de lo que vendrá, de la destrucción que espera el día terrible de Jehová. Líbranos de ese día, Señor. En el nombre de Jesús, líbranos, Señor, de la ira del Cordero, líbranos de la peste destruidora, líbranos de acuerdo a tu palabra bendita, Señor. Que nos presentemos delante de ti, Señor, que no nos agarres desnudos, como dice tu palabra, y en vergüenza, Señor, que sabiendo hacer lo bueno no lo hicimos. Señor, perdónanos, Padre Celestial, y ayúdanos para enmendar, Señor, en este momento nuestra vida delante de ti, Señor, para hacer votos delante de tu presencia en obediencia a tu palabra, para predicar tu palabra, para ganar las almas para ti, Señor, para estar apercibidos, Señor, de todos estos acontecimientos que vendrán, Señor. No parará, no parará. Esto solamente es principio de dolores. Señor, en el mar se acrecentará, el alimento faltará, las nubes, Señor, destilarán agua en abundancia, el fuego estará consumiendo la tierra, las olas vendrán sobre las islas, Señor, las montañas caerán ante tu presencia y el mundo temblará, Señor, porque tú lo estás visitando con tu ira, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que seamos conscientes, Señor, de nuestra posición delante de tu presencia. Ayúdanos a vivir rectamente delante de ti, Señor, que nos podamos presentar, Señor, y decirte, Señor, nosotros hemos vivido de acuerdo a tu palabra, hemos hecho tu voluntad, hemos guardado tus mandamientos, hemos guardado tus preceptos, tus estatutos, Señor, y hemos estado conscientes de ellos, Señor. Por lo tanto, Señor, guárdanos y líbranos, Señor, de todo mal, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, pongo en tus manos esta congregación, Señor, que miraremos, Señor, cosas más terribles que vendrán. Líbranos, Señor, libra esta isla por amor a tu nombre y libra esta familia de su gran alabanza y de muchos hermanos en las islas de Hawái que buscan y honran tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos previenes, te damos gracias porque tú nos adviertes, te damos gracias porque tú nos das la pauta, Señor, de obedecerte y de ser fiel, y tú cumplirás tu palabra bendita que dice que somos la niña de tus ojos y que nadie tocará a tus escogidos.
y nosotros nos consideramos tus escogidos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes como escogidos tuyos, Señor, como llamados tuyos a ser santos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La creemos, Señor, en nuestro corazón. Amén.